Amados hermanos, Dios les bendiga a todos, que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Les habla su hermano José Ramírez. Y hoy yo quiero ir directo al tema. Yo quiero hablar hoy acerca del precio de la unción. Esta es una compra dolorosa. Y cuando hablo del precio de la unción, no me refiero a que el poder del Espíritu Santo se obtenga con valor monetario, porque la virtud del Espíritu Santo no se adquiere ni con plata ni con oro. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Tampoco la unción se puede hallar en cualquier lugar como si fuera un outlet del cielo en la tierra. La unción no se encuentra en un lugar, sino en una persona, en Dios, el Espíritu Santo, y en la persona que reciba su santa unción. Tampoco se transfiere como si fuera el testigo en una carrera de relevo. Claro que no. No es de quien quiere ni de quien corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La unción es la capacidad sobrenatural impartida por el Espíritu Santo para cumplir el llamado y el propósito de Dios en esta tierra. La unción no la podemos comprar con dinero, pero la pagamos con la vida. Y aunque la unción es un regalo porque es gratuito, para caminar en esa unción, eso conlleva un gran costo personal de sacrificio, de entrega, de disciplina y sobre todo de humildad de corazón. Yo, como predicador de la palabra del Señor, les puedo hablar del precio de la unción humildemente, basándome en mi experiencia personal. Lo primero que tenemos que pagar es el precio de morir al yo. La palabra unción está ligada al aceite de oliva, y para que la aceituna, la oliva pues, pueda dar el aceite tan preciado, la aceituna debe ser puesta bajo presión, tiene que ser triturada. Jesús es el Cristo, el ungido de Dios, y Él tuvo que ser triturado en Getsemaní la noche antes de su crucifixión. Pero, lastimosamente, hoy hay lugares en donde venden una falsa unción por precio en dinero. Y la palabra dice en Isaías 55, venid y comprad sin dinero y sin precio. Simón el mago es el padre de los que quieren comprar la unción con dinero. Y quienes la venden son hijos de Balaam. Nunca va a haber aceite nuevo y verdadero sin que primero se haya quebrantado el yo. Pablo entendió esto y dijo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El orgullo y la soberbia, amados hermanos, son la guillotina de la unción. Dios nunca va a llenar un vaso que está lleno de sí mismo. Jesús dijo, yo soy. Jehová dijo, yo soy el que soy. Así que en un mismo lugar no pueden haber dos yo. Entonces Dios está lejos de los orgullosos, pero está cerca de los humildes, de los quebrantados de corazón. Por eso el Salmo 34:12 dice, cercano está Jehová de los quebrantados de corazón. A los altivos los mira de lejos. Y en mi caso, cuando Dios me llamó al ministerio, cosa que siempre anhelé desde niño, cuando llegó el momento de salir en su nombre a predicar por el mundo, tuve que abandonar mi profesión y eso fue lo que puse en el altar de Dios y lo deposité con lágrimas, con sangre. Y yo dije, Señor, ¿qué hago entonces con esta profesión que tú me diste? Él me dijo, yo no te la di, tú la escogiste. Lo que sí te di fue mi Espíritu Santo, mi palabra, mi nombre, y te di boca y lengua para que anuncies
por el mundo mi venida, para que exhortes el pecado dentro de mi casa y para que seas una red en las manos de mi Espíritu Santo para salvar a los perdidos. Eso fue todo. Y ya de eso hace ya 40 años. Y he visto su fidelidad y su amor para conmigo. La unción no es barata. Créalo, hermanos. La unción no es una baratija. Tiene un precio muy alto. Un precio que pocos ni siquiera se animan a considerar pagar. Muchos ven los milagros y las señales poderosas que el Espíritu Santo hace para la gloria del Señor Jesucristo. En la campaña de los siervos de Dios, en las cruzadas, incluso en mis campañas. Pero no saben cuántas lágrimas, cuántas noches de soledad hay en este ministerio. Lo segundo que exige la unción es el precio de la soledad y de la separación de lo que uno ama. Muchas veces la unción nos llama al desierto. Moisés estuvo 40 años en el desierto antes de ser el libertador de su pueblo, lejos de su familia, de su gente. Pablo pasó un tiempo en Arabia y luego volvió a Damasco. Él no volvió a Jerusalén inmediatamente. Juan el Bautista vivía en el desierto, a la orilla del Jordán, en Betábara. Y él no era huérfano, él tenía familia, pero Dios lo llamó y su llamado estaba ligado a la soledad del desierto. ¿Por qué? Porque él era la voz de uno que clamaba en el desierto. Para mí, como un hombre llamado al servicio a Dios 24/7, no hay fechas que me perturben en el desierto, no hay tradiciones, y no porque no tengamos sentimientos hacia los seres queridos, sino que el compromiso del llamado es mayor y más importante que una celebración tradicional que pasa y que luego que pasa todo vuelve a la misma rutina de siempre. Y en estos 40 años de ministerio, hermanos, nunca he cogido unas vacaciones porque yo entiendo que la historia, el tiempo, la palabra cumplida nos impulsa y nos reta a vivir una vida extrema, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, y a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Y yo le cambié ese tiempo de vacaciones al Señor por almas, por la fortaleza para poder arrodillarme y llorar por los perdidos. Dios nos llamó a la santificación y la palabra santo significa apartado. Miren, el precio de la unción es decidir no participar en lo que todo el mundo participa para poder buscar lo que pocos buscan. Y eso se encuentra en los tiempos de soledad, de desierto, a puertas cerradas con Dios. Mateo 6:6 dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada las puertas. Queridos hermanos, la unción que se manifiesta en público se cultiva en el lugar secreto donde decidimos apartarnos del mundo para entrar en su presencia, a llorar, a gemir por los que están perdidos, por los que están sin esperanza. El tercer precio por la unción es el precio de el desprecio y las persecuciones tanto del mundo como del mismo pueblo de Dios. Y yo veo a un verdadero ungido de Dios como un espejo en donde pocos se quieren ver, en donde pocos quieren mirarse. Porque un espejo te dice la verdad, un ministro, un ungido va a hablar la verdad, porque la verdad es la que hace libre a la gente. Hoy muchos cristianos, organizaciones, congregaciones, ministerios están nadando en aguas de mentira, en emocionalismo, en actividades que tienen un efecto de poca duración. Y en mi caso,
que soy un profeta del Señor, llamado por Él. Ese espejo de la unción confronta a las personas y les dice la verdad, que desmorona las montañas de mentira en donde se han trepado en su soberbia. Por eso, la persecución que más duele no es la del mundo. Yo he estado en esa. He caminado naciones donde hay guerrillas, narcotraficantes. Me han tratado de matar varias veces. Brujos, hechiceros, poderosos. Pero eso no es tan serio para mí como cuando veo que la persecución viene de adentro. Como dice la palabra de Dios en Miqueas 7, que los enemigos del hombre serán los de su misma casa. A Jesús lo persiguieron sus hermanos y le dijeron que se fuera. Si quería que lo conocieran, que saliera. Porque muchas veces las presiones dentro del núcleo de la familia es una herramienta de Dios para sacarnos, para desconectarnos del almatismo. Conozco personas que se han negado a ir a una misión, a ir a un ministerio, por no alejarse de la casa, por no abandonar el perro. ¿Quién va a cuidar el perro? ¿Quién va a cuidar los animales? Cosas como eso, usted lo ve como una tontería, pero eso es negarse al llamado de Dios. A José lo aborrecieron sus hermanos, a Daniel lo aborrecieron sus compañeros de trabajo, los sátrapas. A Jefté, sus propios hermanos lo echaron de la tierra, pero luego tuvieron que buscarlo para que fuera su caudillo y los libertó. Entonces, cuando decidimos caminar en temor a Dios y en santidad, óigame bien, estamos rompiendo con el status quo religioso y tradicional, y eso obviamente va a incomodar a quienes quieren caminar en la comodidad de la tradición. Miren, la unción pone en evidencia lo que otros han dejado de buscar. Y cuando alguien camina encendido en el fuego del Espíritu Santo, claro que va a incomodar a los que caminan apagados, a los que solo llevan un humo de lo que fue en un tiempo o que se han enfriado. Una persona que camina en la unción ve y oye cosas que otros no pueden ver ni mirar. Esa distancia espiritual se llama aislamiento. Porque el ruido de la gente no nos deja oír la voz de Dios. El ruido del celular no nos deja oír la voz de Dios. Nos roba la bendición de encerrarnos con Dios de vez en cuando. La unción nos coloca en un camino solitario, pero es la manera que Dios usa para garantizar que el mensaje no esté comprometido con la audiencia, con la gente. Y al final, el desprecio que sufrimos es lo que confirma que no estamos buscando agradar a nadie sino a Dios. Gálatas 1:10, allí Pablo dice, si yo aún agradara a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Y lo cuarto es el precio de la obediencia radical a Dios. Lo primero que Dios le exigió a Adán y a Eva cuando los creó y los puso en el huerto fue que obedecieran su orden de no comer del fruto prohibido. La unción está ligada íntimamente a la obediencia a Dios. Tanto el ungido como su obra están ligados a los planes de Dios. Y Dios no unge planes y proyectos humanos, sino sus propios planes que lo ejecutan hombres y mujeres que viven en obediencia. Hebreos 5:8 dice de Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. El hombre obediente es similar al hombre que hace un canal por donde fluye el caudal de la unción del Espíritu Santo. Sin obediencia no hay unción. La unción nos prepara para poder servir a Dios en un nivel sobrenatural. La unción no es para el beneficio propio.
La unción es para servir a Dios con poder y a los demás y a la gente. Hechos 10:38 dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él. Juan el Bautista, él pagó un precio por su unción de que no había otro más grande que él, nacido de vientre de mujer. ¿Y cuál fue el precio que él pagó? Una vida solitaria en el desierto. Renunció a las comodidades sociales que pudo recibir por su unción. Y finalmente sufrió el martirio. Fue decapitado. Pero, ¿qué legado dejó Juan el Bautista? Él preparó el camino para una nueva era espiritual que trajo Jesús y su mensaje del Evangelio del Reino. El apóstol Pablo, su gran precio fue el sufrimiento físico, que fue el cumplimiento de la palabra de Jesús dicha a Ananías, de que él iba a mostrar a Saulo cuánto le era necesario sufrir y padecer por su nombre. Y no se puede predicar en el nombre de Jesús sin padecer. Eso no es el evangelio verdadero. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecuciones. Pablo sufrió naufragios, persecuciones, azotes, cárceles, lapidaciones. Aparte de eso, él sufrió un aguijón en su carne que nunca le fue quitada, aunque se la pidió al Señor y Jesús le dijo, Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en las debilidades. Él renunció al estatus que le ofrecía su posición de fariseo. Por eso dijo, todo lo he perdido y todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. María de Betania, ella pagó con el salario de un año de trabajo para comprar el perfume de alabastro para ungir a Jesús antes de su muerte. Ella sacrificó todo el dinero de un año de trabajo. No se compró ni un pan, porque ella tenía en su corazón el deseo de bañar el cuerpo de Jesús con ese perfume agradable. Y el perfume más fragante no fue el nardo puro, fue el sacrificio vivo de esa mujer. Y también fue despreciada por su manera de adorar a Dios. Mire, ella lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los secó con su cabello. Por eso fue criticada y fue despreciada. Y por eso, ¿qué hizo? Es recordar a esa mujer en todo lugar donde se predica el Evangelio del Reino. De hecho, hoy, marzo 2026, yo estoy hablando de ella. Ana, la madre del profeta Samuel, tuvo que soportar años de desprecio, de penina, y la sociedad que veía la esterilidad de la mujer en aquellos tiempos como una afrenta. Y en el templo de Silo, ella compró al ungido de Dios, ese ungido que Dios iba a poner en su vientre, a quien Dios no dejó que cayera a tierra ni una sola palabra sin que él la cumpliera. Pero el precio que pagó Ana fue entregar en el templo a lo que más amaba, a Samuel, tan pronto como lo destetara. Claro, Dios le recompensó con otros hijos. Ella entregó lo más amado. Abraham sacrificó a su hijo amado, Isaac. Moisés sacrificó el trono de Egipto, del que él era heredero. José sacrificó un estatus de comodidad en Egipto a cambio de complacer a la esposa de Potifar. Pero José prefirió padecer la represalia de esta mujer endemoniada por ser fiel a Dios primeramente y a su señor Potifar. Por eso, cuando oigo a alguien pidiendo unción, yo digo en mi corazón, no sabe cuánto cuesta lo que éste está pidiendo. Watchman Nee, ¿qué de Watchman Nee? Pagó por su unción 20 años de prisión bajo el régimen comunista
lo condenaron a trabajos forzados y él usó ese aislamiento para escribir libros unidos que nos han bendecido tanto. Él me enseña que la unción no nos exime del sufrimiento, de las persecuciones, de la soledad. El sufrimiento se convierte más bien en el fuego de nuestro altar, en el combustible para servir a Dios en esta tierra y para poder llegar a las puertas de la Nueva Jerusalén. Richard Wurmbrand, él pasó 13 años torturado por los comunistas en las cárceles de Rumanía. Fue azotado con varas, torturado terriblemente. Sin embargo, el comunismo ni las torturas pudieron apagar el fuego de la pasión y el amor por Jesucristo que ardía en su corazón. Él fundó el ministerio La Voz de los Mártires porque por la presión internacional él fue liberado por los comunistas de Rumanía. Y él fundó el ministerio La Voz de los Mártires y escribió un libro que llegó a ser un bestseller titulado Torturado por Cristo. Fue tan tremenda la tortura en sus pies con varazos que él nunca pudo caminar bien, nunca pudo mantenerse en pie por mucho tiempo por el dolor de los varazos. Mire cuánto cuesta la unción. Mire cuánto cuesta ese libro que mucha gente no sabe ni que existe. Pero fueron 13 años de tortura. Murieron cristianos con tuberculosis a causa de los golpes, de los azotes con vara en las espaldas. Oh, hermano, cuando lo conseguían predicando en la celda, los comunistas se lo llevaban a las salas de tortura. Y él dijo, yo hice un trato con los soldados comunistas. Ellos me golpean, me sacan sangre y me dejan predicar el evangelio. Y cuando él regresaba todo ensangrentado, se arreglaba la camisa y decía, ¿dónde nos quedamos, hermanos? Y continuaba el sermón. Shalamakay. Qué distinto al evangelio que se vive ahora. Un evangelio de marcas, un evangelio de mercadeo, de marketing, de consumismo, un evangelio de exterioridades, sin esencia. Por eso vemos una iglesia raquítica, indiferente, porque no saben lo que es el olor a una gota de sangre por causa del Señor. No lo saben, pero Dios va a sacudir la higuera. Smith Wigglesworth, él pagó la unción con una vida de oración extrema y la pérdida de su esposa, quien era su compañera de ministerio y de batallas. Él continuó, porque nuestra unción nos compromete con Dios y no estamos ligados a nadie en el sentido de que nos quedamos cuando alguien se queda, que nos caemos cuando alguien se cae, que nos morimos cuando alguien se muere. El Señor se lo dijo a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú. A Eliseo Dios le dijo, toma el manto de Elías porque Elías se va. Entonces el resultado fue, con respecto a Smith Wigglesworth, que él rescató a miles de niños de la explotación en templos. Kathryn Kuhlman, el precio de su unción fue su reputación personal, una vida solitaria en una habitación de hotel hasta el día de su muerte. El ataque de hombres machistas de ministerio que no creían en el ministerio de esa mujer delgada, de apariencia débil, pero por donde pasaba quedaba la esencia del Espíritu Santo. Y nadie podía negar que la unción estaba allí. Una vez ella iba en un tren y el tren iba atravesando un campo donde estaba la gente trabajando el campo y el tren pasaba y la gente caía bajo la unción del Espíritu Santo. Habían sanidades, milagros y la gente no sabía de dónde era. Y la unción no es de Kathryn Kuhlman, estaba en Kathryn Kuhlman, pero ella pagó un precio. El precio fue el constante bombardeo por causa de su matrimonio con un evangelista fuera de la voluntad de Dios.
y que al fin se separó, y fue luego de esa experiencia con el Señor que regresó a recoger sus pasos y comenzar una vida totalmente rendida al Señor y bajo la total comunión con el Espíritu Santo. Dice el biógrafo de Kathryn Kuhlman que había muchos milagros, sanidades, prodigios de todo tipo. Y cuando la gente se iba, ella se quedaba llorando en el altar por horas, gimiendo y llorando. Y alguien le preguntó, ¿por qué lloras? Por los que se fueron enfermos, por los que quizás se mueren y se pierden. Eso es algo que da la unción. La unción te eleva a sentir lo que siente el Señor, a sentir la pasión de Jesucristo, que dice la Biblia que cuando veía las multitudes sentía compasión, porque la veía como ovejas que no tienen pastor. Y yo como ministro del Señor, como ungido de Jehová, yo hoy puedo ver multitudes, iglesias multitudinarias que están en esa condición. No tienen pastor, tienen a un amo, a un jefe, a un dictador, tienen a un programador. Y esa es la tragedia que estamos viviendo hoy. Pero Dios está moviendo su gloria para libertar a esos que están allí clamando porque no han vivido la libertad del Señor. El Evangelio está limitado al concepto del ministro, a la normativa del concilio, pero en realidad tenemos que volvernos a la palabra de Dios. Y no quiere decir esto que no deba haber órdenes, que no deba haber un orden, que no debe haber parámetros de ordenanza y de disciplina. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que para muchos es más importante la opinión y la voz del líder que la palabra de Dios. Y ningún líder está por encima de la palabra de Dios. Y no me alcanzaría, hermanos, la vida para hablar de otros que han pagado un alto precio, para que otros pudieran conocer el amor de Jesucristo. El que no esté dispuesto a morir por el Señor en esta tierra, no tiene derecho a gozarse con Él en el reino de los cielos. Esa palabra fue la que me dijo el Señor un día, hace muchos años, y la llevo todos los días en mi corazón. Pero, amados hermanos, les digo que para muchos hombres y mujeres, la unción no fue un regalo gratuito, sino el resultado del quebrantamiento. ¿Y sabe por qué tuvo que ser así? Porque siempre la unción que nos da la autoridad espiritual siempre es el resultado de una crisis personal profunda que mata el orgullo en nosotros. Y siempre ese tiempo de quebrantamiento nos lleva a una vida aislada de todo lo que puede entretenernos o desviarnos, para que podamos desarrollar una vida de comunión profunda y una vida interior de disciplina, de dedicación, de entrega, que solo se logra lejos de la aprobación de la gente. Dios te bendiga. Shalom. Y recuerda, Cristo está a la puerta. Bye.